Gracias a todos. Parte del tema de la violencia, hoy nos vamos a ocupar de un tema que de entrada lo hemos puesto en plural, que es maternidades. ¿Por qué lo pusimos en plural? Porque creo que desde que Freud, allá hace casi 100 años, planteaba la maternidad como un destino para la mujer relacionada con la reparación fálica, han cambiado mucho las cosas. Y hoy hablamos de maternidades porque se dan en parejas monoparentales, mujeres solteras que desean tener un hijo, parejas homosexuales, es decir, ya no necesariamente como parte, digamos, de la realización de una pareja heterosexual, mucho menos unida a través del matrimonio. Esto ha significado, yo creo, modificaciones y la adquisición de derechos que en gran medida tienen que ver con los movimientos feministas, como me parece que una gran revolución. Y también sabemos que hoy podemos hablar con naturalidad, que hay maternidades que son deseadas, maternidades que son interrumpidas. En los últimos años ha habido una importante movilización, sobre todo de las mujeres jóvenes, para conseguir en nuestro país la ley de derecho al aborto gratuito. Es decir, el tema se ha complejizado y el psicoanálisis no ha quedado fuera de esta situación, y muchas de ellas llegan a la consulta, llegan a la clínica, y entonces nos pareció interesante abordarlo hoy, para lo cual hemos invitado a dos colegas que se han ocupado del tema y que son Patricia Alcolombre, que es miembro de, por supuesto, de la APA y es presidente en este momento del Comité de Mujeres y Psicoanálisis de la IPA, es doctora en psicología. Y a la doctora Teresa Lartigue, que es doctora en psicología, también miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de México, y es co-chair por América Latina de COWAP, y es consultora del Comité de Diversidad Sexual y de Género. Como se ve, dos colegas que se han ocupado extensamente del tema que hoy nos ocupa. Así que, si les parece, empezamos, Patricia. Sí. Bueno. Con un agradecimiento especial a Teresa por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, muchas gracias. Bueno, agradecer la invitación a la Secretaría de esta actividad, que como bien decís es un tema contemporáneo para debatirlo en el seno, al interior del psicoanálisis, y un placer también compartirlo con una querida amiga y colega como es Teresa Lartigue. Bueno, es una actividad que también se sumó COWAP, el comité, junto con Secretaría Científica. Bueno, las ideas que traigo para compartir hoy, bueno, quiero agradecer también a Mariana, que va a estar en redes, y a Cristina. Las ideas que traje para compartir parten de las perspectivas iniciales del psicoanálisis y se enmarcan dentro también del psicoanálisis contemporáneo y los aportes de las teorías de género. Para iniciar este camino, este recorrido, voy a hacer un breve recorrido teórico. Voy a comenzar sobre diferencia y diversidades. Podemos afirmar que las exploraciones psicoanalíticas comenzaron a través de la escucha de Freud de sus primeras pacientes, las histerias. Era un periodo fundacional en el cual Freud teorizó sobre la sexualidad femenina bajo las características de la pasividad y la complacencia con la vida doméstica, como un reflejo de los ideales victorianos y patriarcales de la época. Contemporáneos de Freud, como Moebius y Marañón,
describían a la mujer como un ser incompleto. Esta es una cita de Mary Langer en su libro Maternidad y Sexo. No había dudas sobre la hegemonía masculina y esto se refleja en la concepción de la masculinidad primaria, bajo la cual Freud describe a la niña en su desarrollo psicosexual. A su vez encontramos en su obra distintos momentos en la comprensión y exploración de la sexualidad femenina. En un comienzo desarrolla un paralelismo entre de la niña y el varón. En muchos artículos dice, luego de describir la sexualidad masculina, dice algo así como, y en un todo semejante sucede con la niña, ¿no? Luego plantea la diferencia en la evolución de la niña y el varón a partir de la introducción de la castración en sus trabajos de los años 20. Justamente, como decías recién, hace ya 100 años de estos trabajos de los años 20, en donde se bifurca la sexualidad femenina y masculina a partir del concepto de castración y del primado del falo. Entonces, a partir de allí se plantea la diferencia a partir de la lógica binaria falo, no falo, o fálico y castrado, basadas en la noción del complejo de castración. La niña se aleja con hostilidad de la madre por haberla hecho incompleta y en este camino hacia la femineidad debe renunciar a la actividad, cambiar de zona, cambiar de objeto y conducirse, como sabemos, hacia el deseo de hijo y a la maternidad. Este camino hacia la femineidad la llevará de la madre al padre como un puerto seguro a través de la resolución del complejo de Edipo y en la ecuación pene igual a hijo. El deseo de hijo se constituye en esta línea en el resarcimiento por la herida narcisista y el perjuicio que siente la niña. Esto es todo lo que hemos estudiado y seguimos leyendo. Es un deseo basado, como bien señala Leticia Glosser Fiorini, en la filosofía de la carencia. El deseo de hijo es un tema central desde los inicios del psicoanálisis y tiene como apoyatura biológica la diferencia sexual anatómica, pero también, como vemos, tiene la apoyatura teórica, que hace que, cuando hablamos de deseo de hijo, inmediatamente pensemos en la resolución del complejo de Edipo en la mujer desde el binario fálico-castrado, o falo-no falo. Es un deseo que queda anudado a la femineidad como un destino único y hegemónico para la mujer. Dicho en otros términos, si hay algo que caracterizó a la mujer dentro del psicoanálisis en sus inicios, es un único y hegemónico deseo, el deseo de hijo. Traje para compartir y recordar, en palabras de Freud, la definición. La libido de la niña se desliza hacia una nueva posición a lo largo de la línea, subrayo línea, y señala, no hay otra forma de decirlo, de la ecuación pene igual niño. Renuncia a su deseo de pene. Acá quiero subrayar que no habla de envidia del pene, que habla de un deseo de pene, que también menciona en su artículo del 17 sobre la transposición del erotismo anal. Entonces, renuncia a su deseo de pene y lo sustituye por el deseo de un hijo. Y con ese fin toma a su padre como objeto de amor. El padre pasa a ser subsidiario de este pasaje, ¿sí? El amor al padre. Su madre se convierte en objeto de sus celos y la niña se ha convertido en una pequeña mujer. Este párrafo se basa en la diferencia anatómica de los cuerpos y su significado y el significado de esta diferencia. La niña renuncia a su deseo de pene y lo sustituye por el deseo de hijo, que lo conduce al padre como objeto de amor. Cuando Freud dice la libido de la niña se desliza hacia una nueva posición en la línea de la ecuación pene igual hijo, las palabras desliza y ecuación darían cuenta desde mi lectura de una causalidad lineal a lo largo de una línea, como señala el texto, y como algo natural para la mujer, especialmente en la idea de un proceso preexistente en la niña, como uno universal, que decir que no es para la niña, es para todas las niñas. Hay otros supuestos teóricos que subyacen a los desarrollos freudianos sobre el deseo de hijo en la mujer, entre ellos el monismo fálico, en la percepción de la niña como varón, que ya lo mencionamos,
sustentados en la lógica binaria de la diferencia sexual y en la primacía del falo, vinculada, como ya señalé, con los ideales androcéntricos y patriarcales que regían la época. Y también de la masculinización de la niña, sustentada en la no percepción de vagina de la niña. Este último tema, como sabemos, ha sido ampliamente discutido en los años 20, también todo alrededor de esta época, por la llamada escuela inglesa, cuyos principales exponentes son Melanie Klein, Ernest Jones y Karen Horney. De la definición freudiana se desprende que la maternidad hace al ser femenino, para todas las mujeres desde una esencia femenina, que responde a algo que no se modifica con la historia y el devenir, sino que sería algo ahistórico e inmutable, un universal, como decía, para todas las mujeres. Es una concepción de la mujer y la maternidad, como señalaba, acorde con el contexto histórico-social freudiano y de la modernidad. Ahora, si pensamos que el deseo de hijo en la mujer es la esencia de la feminidad, corremos el riesgo de comprender en la clínica e interpretar la maternidad como algo intrínseco y esencial de lo femenino. Esta perspectiva naturaliza lo materno en forma incuestionable y es una visión que se sustenta en la sacralización de lo materno, lo cual tiene varias derivas. Una de ellas es la naturalización, bueno, un tema que he investigado bastante, es la naturalización de muchas búsquedas de embarazo de un modo acrítico, algunas de ellas a través de fertilización asistida. Un concepto en el que diferencié el deseo de hijo fue la pasión de hijo, que sería, en términos coloquiales, las búsquedas de embarazo a cualquier precio. Son pacientes que hacen un tratamiento de fertilidad asistida tras de otro. La pasión de hijo es uno de los destinos del deseo de hijo en la mujer y se ubica dentro de una dimensión narcisista pasional, en la cual el hijo por venir se constituye en un objeto único y se caracteriza por la fijeza en la búsqueda del embarazo y la intensidad afectiva, dos rasgos de la pasión esenciales. Tiene también la marca de las pasiones narcisistas que describe Green, que funcionan a todo o nada. Serás mío o mía o de nadie. En este caso referido a lo materno, como en los vínculos pasionales, pero aquí referido a la maternidad. Por otra parte, la pasión de hijo es la forma que adquiere el sufrimiento del yo sometido al ideal único de la maternidad, un ideal hegemónico y un único destino para la mujer. En este sentido, la naturalización de lo materno también conlleva otros escenarios de sufrimiento para aquellas mujeres que no quieren o no pueden ser madres por distintas circunstancias. Si bien la maternidad como camino de subjetivación privilegiado para la mujer es un eje muy importante en la vida de una mujer, los interrogantes que traigo apuntan a repensar las teorías con las que trabajamos y su incidencia en la clínica. Ahora pasamos al segundo de los ejes que propone la mesa, que es diversidad de maternidades, de un deseo único a un deseo plural. Haciendo un poco de historia, ya el año pasado, el siglo pasado, Marie Langer, en su libro Maternidad y Sexo, planteó el conflicto de la mujer de la modernidad, entre la maternidad y la sexualidad. En su análisis ella hablaba de la I, ¿no? La maternidad y la sexualidad. En su análisis de los trastornos reproductivos, como ella lo llamaba, ¿no? Por los 50, incluyó el contexto histórico-social para su comprensión. ¿Qué quiere decir esto? Ella lo pensó desde el conocimiento situado, en contexto, no en un universal para siempre, ¿no? Planteó que los
principales problemas de las mujeres de la época de Freud, enmarcados en la moral victoriana, estaban relacionados con su sexualidad reprimida, que generaba frecuentes casos de histeria en las mujeres. Sin embargo, Mary Langer señala que durante el siglo XX, o sea, el siglo pasado, en el cual la sexualidad ocupa un lugar central dentro de la cultura, los trastornos reproductivos se convirtieron en la principal causa de conflicto de las mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que señala que las características del contexto histórico-social también es uno de los determinantes en las transformaciones en la constitución de las subjetividades de la época. A su vez, Leticia Glosser Fiorini, dentro del psicoanálisis contemporáneo, desarrolló la noción de deseo de hijo, ampliando los límites de la ecuación simbólica freudiana que mencionabas al comienzo. Afirma que, aunque la maternidad tenga una raíz natural, también la trasciende completamente, situándose en el ámbito de la cultura, un universo simbólico. Plantea que el deseo de hijo debe ser algo más que un sustituto de una carencia fundamental, abriendo la posibilidad de considerar la subjetividad femenina más allá de la maternidad. Y siguiendo a Deleuze, postula el deseo de hijo como una producción deseante. Bueno, una perspectiva muy fecunda para pensar este concepto, teorizarlo. ¿Qué dicen las mujeres hoy? La clínica nos plantea problemáticas diversas en relación con lo materno que desafían los saberes conceptuales. Uno de los caminos para pensar la diversidad en las maternidades hoy es partir del modelo freudiano, cuando él quiso saber más acerca del llamado continente negro de la sexualidad femenina. Para eso les preguntó a las mujeres, como lo hizo con Marie Bonaparte, con la conocida pregunta, ¿qué quiere la mujer? Siguiendo este modelo, podemos decir que nuestras pacientes mujeres vienen diciendo mucho acerca de sus experiencias y de sí mismas acerca de las maternidades. No caben dudas que en la actualidad las mismas constituyen un territorio heterogéneo. Se ampliaron en forma inédita sus fronteras a partir de la separación radical de la sexualidad y la reproducción. Primero, en los 60, con la reproducción oral, con la anticoncepción oral, que se puede tener sexo sin hijos, lo cual liberó a la mujer del peso de los embarazos y poder tener sexo por fuera del riesgo del embarazo. Y desde los 80 se pueden tener hijos sin sexo a partir de los avances en reproducción asistida. A estas transformaciones se sumaron, hacia finales del siglo pasado, las distintas configuraciones familiares que señalaba Cristina al comienzo, junto con la diversidad sexual y de género. Las técnicas reproductivas ampliaron en forma inédita el proceso de concepción y sobre todo de gestación de los hijos. Y esto es desde julio de 1978, año en el que nace el primer ser humano gestado fuera del cuerpo de una mujer. Por ahora, el útero artificial es solo un libro, en francés se llama Atlan, pero por ahora no tenemos ese panorama. Entonces, desde entonces, podemos decir desde mediados, desde los 60, estamos frente a lo que llamo un nuevo orden en la reproducción, que se produjo al separar radicalmente la sexualidad de la reproducción y generando nuevos campos, decía antes, y nuevas relaciones de poder entre hombres y mujeres. Los que nacimos antes pertenecemos, como me gusta decir, a la generación pre-probeta. Como digamos, hoy en día son muchas las generaciones que ya han nacido por estas técnicas, pero bueno, lo que digo y que me parece que es importante es que como psicoanalistas somos testigos privilegiados para explorar estos cambios y pensar en este campo que reúne cuerpos, células y deseos en una nueva arquitectura, podríamos decir, de los nuevos orígenes. Entonces, encontramos que las maternidades constituyen nuevos escenarios y escenarios inéditos en muchos casos
desde la llegada de estas técnicas. Entonces, si tomamos nuevamente la concepción de la maternidad a partir de la diferencia, desde la lógica binaria, como un destino único de la maternidad, de la feminidad, resulta insuficiente, no alcanza para pensar los escenarios actuales desde mi punto de vista. Los mismos requieren de lógicas que vayan más allá del binarismo propio de la maternidad, de la modernidad, e incluyan lógicas complejas, contemporáneas. Desde la clínica siempre singular, recibimos en nuestros consultorios a mujeres con distintos motivos de consulta. Maternidad tradicional en las parejas heterosexuales o bien homoparentales, maternidades en mujeres solas, una práctica en aumento, mujeres que ya se plantean que no, el proyecto de no hijos, ¿no? Plantean una vida sin hijos, vicisitudes del aborto, de la interrupción del embarazo, el aumento de nuevas prácticas, como son que ya vienen hace varios años, la congelación de óvulos en mujeres jóvenes que no están en pareja, y la inclusión de genética ajena a través de la donación de óvulos, la donación de esperma, gestación subrogada, bueno, una práctica que trae innumerables cuestiones éticas, y además trae, digamos, desde la clínica, la problemática del desdoblamiento de la maternidad, ¿no? En dos cuerpos. Todas prácticas que ampliaron en forma exponencial las fronteras de la maternidad. En algunos casos despierta vivencias ligadas con lo ominoso, lo que Piero Lanier denominó inquietante extrañeza, como en esta primera, una breve viñeta de una entrevista de pareja de Liliana y Carlos. Ellos consultan porque estaban por tomar la decisión de seguir adelante con la donación o buscar otros caminos para ser padres. Y Liliana dice: esto me cayó como un balde de agua fría. Carlos: tal vez sienta rechazo, en alusión a la genética de otra mujer. Liliana: no, no es eso. Lo que pasa es que si de algo podía dudar mi mamá era de su padre, pero nunca de quién era su madre. Esta pareja transmite la caída del hijo tal como lo gestaron sus padres, abuelos y el resto de las generaciones. Para Liliana es además la caída de una verdad histórica, basada en la conocida frase: padre incierto, madre cierta. Para Liliana, la madre como anclaje biológico fue siempre inamovible. Y aquí me gustaría apuntar no solo a la problemática del duelo por no poder transmitir su carga, sus genes de su familia, sino también el sentimiento de perplejidad, ¿no? El balde de agua fría, ¿no? Que se percibe en la sesión frente a una perspectiva impensada para Liliana, que un hijo suyo no tenga sus genes, alterando en este caso los términos, que van a ser padre cierto y madre incierta. La maternidad, como sabemos, va acompañada de cierta naturalidad en los deseos y en los saberes heredados, siguiendo, digamos, como ejercicio clínico esta brevísima viñeta. Entonces, lo plural de las maternidades constituye hoy en día un territorio heterogéneo en el cual los cambios de los ideales culturales están en plena transformación. Coexisten en el imaginario social la maternidad como un único deseo en la mujer y el deseo de hijo que hace a lo femenino como eje central. Pero a su vez también hay nuevas miradas sobre las maternidades y nuevas experiencias que albergan al mismo tiempo otros caminos o bien su negativo, el no deseo de hijo. Si bien desde la escucha analítica hay distintas teorías y puntos de vista, nos plantea la necesidad de deconstruir el paradigma inicial de lo femenino dentro del psicoanálisis. Si volvemos a la pregunta sobre el lugar de la maternidad dentro del proyecto vital de las mujeres hoy, podemos decir que hay tantas maternidades como mujeres, siguiendo la conocida frase de Simone de Beauvoir, en la idea de un devenir, de un ir siendo. Esta idea responde, se aleja del esencialismo,
y del binarismo freudiano, según el cual hay una sola forma de transitar la feminidad. Este esencialismo se opone al devenir que se apoya en la perspectiva del constructivismo, que tiene que ver con la construcción, ¿no? con un devenir. Podemos conjeturar entonces que las mujeres hoy quieren ser madres y también no serlo. Desde este punto de vista, estamos desde la clínica frente a un descentramiento del deseo de hijo como único camino que llevaría a la feminidad. Y en realidad estamos más bien frente a un deseo plural que adviene distinto en cada mujer. En este sentido, o en esta dirección, incluir el contexto histórico social desde un pensamiento situado por fuera de un universal para todas igual, nos permite pensar y repensar los nuevos escenarios clínicos referidos a las maternidades con otras lógicas que van más allá de la diferencia y del binarismo. Ya que, como señalé, no dan cuenta en forma suficiente de la clínica actual, más afín a la diversidad y a las lógicas complejas, basadas en el paradigma de la epistemología de la complejidad. Y para concluir, esta concepción de la maternidad tiene consecuencias clínicas, ya que alberga en sí misma distintos caminos deseantes y un abanico más amplio de proyectos vitales que dan cuenta, como señalaba, de la diversidad deseante de las maternidades. Gracias, Patricia. Bueno, Teresa, te escuchamos. Sí, pues muy buenos días a todas las personas que están en el Zoom, en el aire, vamos a decirlo así, y agradecer profundamente la invitación de Patricia, de Cristina y la coordinación de Mariana para este evento. Y quiero nada más precisar que fui co-chair de COWAP en el año para Latinoamérica de 2005 a 2009 y consultora del Grupo de Estudios de Diversidad Sexual y de Género de 2017 a 2021. Entonces, ahorita no tengo ningún cargo en este sentido. Y inicialmente, cuando recibí la invitación tanto de Patricia como de Cristina, me había yo hecho la idea de que iba a ser un seminario para analistas en formación y analistas de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y después me dio muchísimo gusto saber que se había ampliado al público en general. Pero entonces mi conferencia la centré en este punto de decir, ¿qué me gustaría decirles acerca de mi experiencia en todos estos años, tanto en la práctica clínica como en la investigación en el Instituto Nacional de Perinatología durante casi 20 años, acerca de las maternidades, de las diferencias y de la diversidad? Coincido plenamente con Patricia y toda su brillante exposición y recorrido, y como siempre, pues una integración increíble entre lo histórico y lo actual, Patricia. Entonces dije, bueno, yo voy a hablar en esta ocasión, preparé 5 puntos que ojalá me dé tiempo de tratarlos, pero uno es el concepto, porque me ha tocado ver en seminarios en el instituto que se le da muy poca importancia al proceso gestacional, porque como Freud señaló que había que interrumpir el tratamiento y que no era posible tener análisis durante las crisis de la vida y en el ciclo vital femenino, y esto implica ni en la menarca, ni en el embarazo, ni en el climaterio. Entonces, eso que pensé, dije, bueno, aquí quiero retomar el decir que el proceso gestacional, el embarazo, es un punto de no retorno, y ahí sí las contribuciones de Greta Bibrin son espectaculares. Ella dice que es una crisis del desarrollo que revive, hagan de cuenta que es un tsunami que atraviesa a las mujeres. Entonces, es muy importante el tomar en cuenta que se producen 4 tipos de regresiones en el embarazo: la regresión libidinal, la regresión del yo, la regresión de las relaciones objetales y la regresión del superyo. Entonces, cuando una paciente, que nos suele suceder, se embaraza
durante su proceso analítico psicoterapéutico, tenemos que tomar en cuenta todos estos factores. Y la mayor contribución de Greta Vibrin fue el decir que el embarazo, sobre todo en las primigestas, es una oportunidad de acceder a un nuevo nivel de maduración. O sea, las mujeres, si logran resolver con éxito esta crisis, van a estar mejor armadas que antes de embarazarse. Y en cambio, las que no pueden elaborar esta crisis y salir adelante, se pueden presentar dos fenómenos. Uno es una regresión a una etapa del desarrollo anterior o una fijación. Entonces, tenemos que estar como muy conscientes de cuáles y ayudar a nuestras pacientes que están embarazadas a que accedan a este nuevo nivel de maduración. Y el segundo punto es el que hay diferentes factores de riesgo que nosotras también, por ejemplo, en la clínica recibimos mujeres de diferentes edades y entonces nos hicimos una lista de cuáles son los factores. Por ejemplo, una persona plantea que quiere embarazarse, ¿no? Que tiene este deseo de embarazar y que además coincido con Patricia en el sentido que es muy diferente el deseo de embarazar y de llevar un hijo vivo a la casa que nada más simple que o embarazarse para ver si cumple su función reproductiva, si es fértil y demás, o la pasión de hijo que conlleva pues todo lo que nos señaló ya Patricia. Entonces, quisiera como estar muy pendientes si una de sus pacientes tiene cualquiera de estos factores que voy a mencionar, lo tomen muy en cuenta para trabajar previamente a que se embarace, y que son no contar con el apoyo físico y emocional de su pareja, o que lo decidió, como dice Patricia, ser una madre soltera, pero siempre es importante ver si cuenta con una red psicosocial. Yo trabajo mucho con el concepto de Mariam de función familia, que es si la familia no existe, hay que inventarla. ¿Sí? Hay que construirla y entonces vamos revisando si es con una tía, con su madrina, con la comadre, en fin. Pero la mujer en el embarazo necesita contención y necesita contar con una red de apoyo. Manifestar problemas serios de relación con su madre. Haber sido objeto de maltrato en la infancia y en la adolescencia. Haber sufrido la muerte de algún hermano en la infancia. Haber presentado en la adolescencia factores de riesgo emocional o de conducta adictiva, no haber existido el deseo consciente de embarazo, que son los terribles casos de una noche de copas, ¿no? Y que en un momento dado no haber presentado el deseo, haberse embarazado a pesar de estar usando pastillas o tener cualquier método anticonceptivo, haber intentado algún tipo de maniobra abortiva previamente, presentar un rechazo marcado por el embarazo, no presentar conductas de autocuidado, no registrar los movimientos fetales en el 4º mes de embarazo, no efectuar ningún tipo de preparativo para el bebé. O sea, muchas mujeres están en el 9º mes y no han comprado un solo objeto para ese bebé por nacer. Presentar una intensificación de conflictos inconscientes manifestándose en la aparición de síntomas diversos y presentar algún trastorno importante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos todos los factores que podemos prevenir. Por ejemplo, mujeres que han sido víctimas de severo maltrato en la infancia. Entonces, hay que enfatizar en el tratamiento el cómo lograr interrumpir la transmisión transgeneracional de patología. Sabemos que es muy probable que esa mujer va a maltratar a su hijo, por más intentos conscientes que lo haga. Entonces, hay que trabajar en diferentes ámbitos para ver cómo lo que se puede hacer en sentido de reparar en lugar de repetir. ¿Sí? Ahora, afortunadamente, hay muchísimos cursos, talleres para poder trabajar
en círculos madre-bebé, o sea, o a veces es recomendable el decir, ayudar a sobrinos, sobrinas, ahijados a tener contacto como para ir rescatando estos sentimientos de ternura, de compasión, de entonamiento, de comunión, de sintonía, todo esto, porque sí es un predictor y lamentablemente lo vemos en la clínica. Entonces, el embarazo, hay que tener el tratamiento previo al embarazo, lo que podemos llamar a veces la consulta preconceptiva, pero también durante el embarazo. Y si hay estos factores de riesgo, trabajarlos ya sea previamente o durante el embarazo. Y luego también el saber, o sea, que el tratamiento, hay una investigación que se hizo en perinatología que es la mejor manera de prevenir una depresión posparto es trabajar la depresión en el embarazo, ¿sí? Porque eso lo vimos, es predictor. Y lo mismo, por ejemplo, si una persona tiene una mamá mastitis, es un indicador de que esa mujer, aunque no tenga todos los síntomas de la depresión posparto, los tiene. Esa es otra investigación de perinatología. Entonces, darle toda la importancia de vida, porque generalmente se tiene la noción romántica de que el embarazo es la etapa más feliz de la vida de las mujeres, y resulta que no es cierto. O sea, tenemos muchísima evidencia de que puede haber trastornos depresivos. La ansiedad es un problema muy serio porque traspasa la barrera placentaria. Entonces, hay que ver de qué manera esa mujer puede aprender a modular su ansiedad, porque traspasa. Y lo mismo la depresión en el embarazo modifica. Entonces, tenemos que hacer esto que se llama medicina preventiva, ¿sí? O salud emocional preventiva para poder acompañar, para llevar a mejor término. Nosotros, por ejemplo, en perinatología, cuando hicimos la investigación sobre depresión en el embarazo y en el posparto, vimos que con 20 sesiones, parece mentira, durante el embarazo, pudimos en algunos casos mejorar la calidad del apego futuro de la madre hacia su bebé. Ustedes saben que hay una correlación entre el apego de la madre cuando está en el embarazada, predice en un 75% el tipo de apego que va a tener su bebé. Si los tipos de apego adultos son el preocupado, el desvalorizante y el apego no resuelto, y obviamente el apego autónomo. Esto, imagínense, es una investigación de Peter Fonagy en los años 90, que desde ahí ha sido replicada en diferentes países y con diferentes, incluso se ha hecho hasta con las abuelas. Y entonces ya sabemos también por estos estudios de predictivos que si una madre tiene un apego ansioso, preocupado, ¿sí? Va a tener un bebé, con lo más probable es que ese bebé al año de edad va a tener un apego ansioso ambivalente. Entonces, en el embarazo es posible, con 20 sesiones, modificar el apego, brindándole a la mujer toda la contención, la seguridad, el acompañamiento, el sostén. Nosotros, por ejemplo, cuando yo supervisaba a las alumnas que estaban haciendo la maestría en psicoterapia o el grupo de parentalidad, decían, Teresa, es que esto no es psicoanálisis, ¿no? Y les digo, es una forma de psicoanálisis aplicado. Toda la teoría es la que conocemos y la que manejamos. Sin embargo, en familias con alto riesgo, con condiciones de vulnerabilidad psicosocial, de pobreza, del síndrome multicarencial, necesitamos de otras herramientas, y el Menninger, Efraín Bleiber, Martín Maldonado, Peter Fonagy implementaron el modelo de psicoterapia multimodal, que fue el que aplicamos en el Instituto Nacional de Perinatología, y tuvimos afortunadamente el apoyo tanto de investigación de la IPA como de la Secretaría de Salud para poderle pagar, por ejemplo, el transporte a las mujeres para que fueran a su psicoterapia. Por aquí llegaban,
les dábamos un sobre con su dinero para lo que era el equivalente de su transporte, para garantizar que pudieran recibir este tipo de atención. Y sorprendente, y esto también lo menciona Greta Bibrin, o sea, que en el embarazo, que parece como si la mujer tuviera un problema de patología borderline, con psicoterapia de apoyo como primer recurso, salen adelante. Entonces, sí, tener en cuenta todos estos factores para poder apoyar, contener y elaborar lo más que se pueda, porque en el embarazo es como un tsunami donde se resignifica la relación con la madre, con el padre, con los hermanos, con la pareja si la tiene y con ella misma, ¿sí? Entonces, procurar que de veras esa mujercita que tenemos enfrente pueda resolver con éxito esa crisis del embarazo. Y luego también mencionar que tenemos que ir identificando, si es posible, el tipo de maternaje que va a ejercer. Ajá. Poder el decir, bueno, si tiene toda la historia, y estoy totalmente de acuerdo que cada caso es único y singular, pero desde Spitz sabemos, él mencionó 2 tipos de madres, ¿no? Y que la vemos en la clínica. Psicotóxica, quiere decir que son como una toxina para el bebé, o deficitarias, ¿sí? Que tienen el problema del descuido, de la negligencia, de la deprivación. Entonces, nos podemos dar cuenta tanto en la transferencia que tiene hacia nosotros como la contratransferencia, ¿sí? Si no se establece este vínculo, esta alianza de trabajo, esta transferencia positiva, es más difícil que pueda después conectarse con su bebé. Y lo mismo, trabajar todas las fantasías conscientes y las en los sueños a lo mejor podemos llegar hasta las inconscientes, de cuáles son los significados que va a tener ese bebé para ella. Y aquí sí, todos los aportes del EvoBC son muy, vamos a decir, favorecedores de decir, poder trabajar la diferencia entre el hijo imaginario y el hijo real. Hay investigaciones que demuestran, y que lamentablemente en la práctica clínica lo vemos, aunque no sea en forma de investigación, que, por ejemplo, la calificación o la evaluación que hace la madre de su recién nacido es predictor de psicopatología. Si le preguntaban en esta investigación, señora, ¿cómo ve usted a su bebé? ¿Es más hermoso que los demás, igual o es más feo? Si contestaban que era igual o más feo, le siguieron a los niños 5 años y encontraron que había más patología que en los niños que dijeron es el más hermoso del mundo, ¿sí? Y luego repetían la pregunta al mes y entonces hacían este tipo de correlaciones. Ahora, se ha visto que de todas las mamás, estoy resumiendo muchísimas investigaciones que hay al respecto, pero que si las embarazadas o las mamás encontraron creo que hicieron como 500 preguntas de eso que si todo usted quiere saber, esta es una investigación de Filipa de Castro, encontraron que las mamás proyectivas eran las más difíciles. ¿Qué quiere decir mamás proyectivas? Aquellas que decían que el bebé las quería lastimar, que lloraba a propósito para hacerles daño, ¿sí? Entonces, y que estaba dañando su cuerpo. Entonces, todos esos son señales de alarma para nosotras nosotros como analistas o psicoterapeutas para tener en cuenta, o sea, estar muy sensibles a cada una de estas manifestaciones. Entonces, tenemos que tener, por ejemplo, nosotros desarrollamos desde los años 94 3 guías para justamente desde la licenciatura en psicología empezar a trabajar con todos estos problemas. Y entonces una es guía para la detección de alteraciones en la formación del vínculo materno-infantil durante el embarazo,
otro es Manual de Psicoterapia Breve durante el embarazo y la lactancia, y otra guía es para la observación del vínculo materno-infantil durante el primer año de vida. Estas 3 guías que las hicimos así pequeñitas como libro de bolsillo, tengo la intención de volverlas a imprimir ya en un libro formal, porque contienen pues toda una cantidad de investigaciones que están sintetizadas en estas guías y justamente con el proyecto de que lo pudieran aprender desde estudiantes de psicología, incluso también lo dimos con estudiantes de nutrición y entonces aprenden a ver, o sea, uno no ve lo que no sabe. Entonces, si sabemos que todas estas son indicaciones de que pueda haber algún problema, entonces nos abocamos a hacer una psicoterapia focalizada y ya después volvemos a nuestro tratamiento psicoanalítico clásico, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de psicoanálisis aplicado al momento más importante de la vida de algunas mujeres como es y de las parejas, como es la gestación y sobre todo el primer año de vida. Yo con mis pacientes, si no tienen necesidad de trabajar, sí les digo, considera hacer una reserva económica para que el primer año de vida puedas estar con tu bebé, porque también sabemos que, por ejemplo, el primer trimestre del embarazo predice el tipo de apego al año de edad. Entonces, y si no, por lo menos 3 meses, y de lograr, como decía Le Bourdieu, que se enamoren de su bebé, ¿sí? Y ya por último, escribí un artículo de aplicaciones de la parentalidad a la práctica psicoterapéutica y rescato que para mí 3 funciones parentales que se me hacen muy importantes. La primera es el deseo de hijo, y Patricia habló largamente de esto. Y después el reconocimiento de la otredad, que ahí sigo a Leticia Glosser, en el sentido, y quisiera yo leer la frase que pone Patricia, digo, que me encanta dice Leticia, el reconocimiento de una alteridad del hijo genera la posibilidad de lo novedoso, del reconocimiento de lo diferente, de creación de una experiencia más allá de las fronteras del narcisismo, ampliando también el campo de la relación de objeto. Lo que yo encuentro mucho en la práctica clínica, y por eso lo menciono aquí como función parental importantísima y le llamo función segunda, es reconocimiento de la otredad. El hijo es una persona diferente, única, con sus deseos, con sus necesidades y de hacer su vida. O sea, no nació para acompañar a sus papás hasta que se muera, ¿sí? Son otros. Tienen sus derechos, tienen sus necesidades, sus aspiraciones, y entonces es poder trabajar también todo esto ya con madres más grandes, en fin. Y por último, respecto del complejo de Edipo, yo lo resumo así: excluirlo para llamarlo con Leticia igual la función tercera, excluirlo de la relación amorosa. Porque cuando presenté el trabajo de aplicaciones de la parentalidad con un grupo interdisciplinario, me dijeron que esto del Edipo ya estaba, que no era universal, que tal y tal, y sobre todo personas de la comunidad LGBT. Entonces le dije, tiene toda la razón. Entonces, ¿cómo lo sinteticé? Es excluir al niño, al hijo o a la hija de la relación amorosa de la madre o del padre, según, y además la maravilla de tener una función tercera es que los analistas, las analistas, podemos ejercerla. He tenido pacientes, madres solteras, que con esta función tercera hemos caminado tranquilamente para romper la simbiosis aquí en una intimidad afectiva y después favorecer que si desea tener una pareja, pues la encuentre, ¿no? Y eso ya va a depender de cada quien, pero sí nosotros cumplir esas 3 funciones, que haya sido deseado. Hay muchísimos estudios sobre las consecuencias de tener un bebé no deseado y de los abortos arrepentidos, como decía Luis Feder.
y entonces luego el reconocimiento de la otredad y que estén excluidos de su vida amorosa. Y entonces también nos da la posibilidad de que al ser funciones la puede ejercer la madre, el padre, o sea, parejas homoparentales, como sea la diversidad que estamos enfrentando. Y por último, también tener en cuenta las condiciones sociales del embarazo. No es lo mismo ser migrante y haber perdido todas las referencias culturales, y entonces, ¿cómo hacemos para ayudar? Que ahorita es un fenómeno de este siglo, del siglo XXI, madres migrantes, ¿sí? Entonces, ¿cómo poderlas conectar con sus raíces y cómo poder integrar lo de su cultura más lo de del lugar donde se insertaron? Y entonces, pues eso sería una síntesis, ya son las 9. Muchísimas gracias y un placer estar con ustedes este día. Gracias, Teresa. Bueno, no sé, Patricia, si querés hacer algún comentario. Los que están en el Zoom y quieren hablar, levanten la mano o pongan la mano en la manito en el Zoom. En YouTube. Me parece que bueno, todo el desarrollo y la experiencia, no solo como analista, sino la experiencia académica, ¿no? De investigaciones, digamos, es una referencia fundamental, porque además va como a lo largo del tiempo, ¿no? Para pensar cómo bajar la teoría, digamos, al campo, por decirlo de algún modo, ¿no? Y poder pensar en todo lo que hace a, así como las envolturas, todo lo que necesita, ¿no? Una mujer que está esperando un bebé, y muy interesante todos los aportes, sobre todo en el campo de la prevención. Me pareció muy, muy importante, ¿no? Y también cuando saques el libro, si esos libros pudieran llegar, creo que claro. Porque, digamos, porque creo que, bueno, son investigaciones que traen, no digo cuestiones predictivas, pero sí experiencias, ¿no? Me parece que son, hablando de las experiencias de las mujeres, también las experiencias de analistas trabajando junto con mujeres en relación a los embarazos, como que tienen una especificidad, digamos, ¿no? Todos los aportes que ha traído hoy. Eso creo. Cecilia Moya. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a ambas, Patricia y Teresa. La verdad que muy interesante la presentación y me hace pensar varias cosas, ¿no? Por un lado, le agradezco a Teresa que haya ubicado a la maternidad biológica como una crisis. Me parece muy importante, ¿no? Como dejar de lado esa visión romántica en colores pasteles, ¿no? Y que hacen que de alguna manera uno pueda pensar que está la subjetividad puesta en juego, la biología puesta en juego. Y pongo el acento en esto porque hay otra dimensión, me parece, de la maternidad que está dada también en el deseo de hijo que trasciende a la biología. Y me preguntaba qué pasaba con el lenguaje en nuestra contemporaneidad cuando la maternidad se hace verbo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy se llama maternar. Entonces, quería preguntarles a ambas si estaban, si podían decirme algo acerca de esto, ¿no? Porque está circulando como un verbo en infinitivo y que tiene esta dimensión que me parece que trasciende la cuestión de la biología y que ubica el tema en términos de la mujer y también de la humanidad en general, como podríamos decir, si el deseo de maternar es un deseo que está puesto en este deseo de hijo o aquella elección que todo ser humano puede hacer en la actualidad. Digo que hoy puede hacer porque lo ha hecho, pero hoy como si estuviera más habilitado, ¿no? A esta dimensión de decir, bueno, yo materno enseñando, ¿no? Como una dimensión que no se agota en la biología. Para preguntarles también si el deseo, me armaron varias preguntas, ¿no? En relación a esto, porque tiene una riqueza esto que traía Patricia también, lo de la pasión de hijo,
en esa intensidad, donde terminaría siendo si la biología es un destino para... y pensaba en esto, en el deseo de hijo, el deseo materno, el deseo de ser madre, el deseo de embarazo, que a veces se confunden, se superponen y hay una indiscriminación, ¿no? Y en este trabajo que proponía Teresa me parece que también es interesante, ¿no? Pensar un abordaje tomando en cuenta todas estas cuestiones. Bueno, en principio esto me armó con lo que ustedes traían, así que les agradezco mucho si después sigue. Patricia, si quieres contestar primero. Bueno, ahora práctica, verbo como acción, ¿no? También es cierto que las tareas de cuidado tienen como una función simbólica también, que puede ser el cuidado, por ejemplo, de transmitir un saber. Pensaba en esto de los libros, ¿no? Transmitir una experiencia. Y estoy de acuerdo con lo que planteas y también me parece muy importante lo que aportó Teresa de traer la experiencia vivencial de un cuerpo que gesta, ¿no? Que todos los que trabajamos sabemos lo que implica, ¿no? Bueno, lo describías muy bien, Tere, con la idea del tsunami emocional, ¿no? Sobre todo, bueno, al principio de los embarazos, bueno, esto está descrito, ¿no? Hay distintas como etapas, ¿no? Pero sí, es un momento único y se dan sentimientos y vivencias únicas a nivel corporal. Y con respecto a la temática de la pasión, lo que diría es que sigue un destino diferente. Es muy importante diferenciarla del deseo, porque el deseo depende de una dinámica interna, depende de la actividad de cada mujer, pero en cambio la pasión depende del objeto, con lo cual la presencia o la ausencia está, o el sol se pone y no está, digamos, es la oscuridad. Y en este sentido está más ligado a la melancolía, ¿no? A una búsqueda que en muchos casos aparece como compulsiva, ¿no? De embarazo, porque hace al ser, por eso lo planteo más como una relación que está en relación con el objeto, ¿no? Digamos, y no hay posibilidad de hacer duelo. En muchos de estos casos la posibilidad de adoptar o de no tener hijos es descartada, porque es digamos, la fijeza y la intensidad. Y creo que es importante discriminarla en la clínica para trabajar, bueno, como en todo vínculo amoroso, ¿no? Trabajar la pasión. Pero bueno, le dejo un poco a Tere para que también... Ajá. Sí, yo creo que es importante sí ponerlo como verbo, porque hay muchos hombres que cumplen esta función, por eso le pongo función primera, ¿no? O sea, no y está el deseo, o sea, muchas veces, incluso en parejas homoparentales, o sea, de dos varones o no, de dos mujeres, está el deseo de tener un hijo y hacen pues toda la búsqueda de procedimientos, etcétera. Y entonces, y Dinora Pines, que fue una psicoanalista inglesa, ella sí diferenciaba muy claramente, y por eso lo menciono así, el deseo de llevar un hijo vivo a tu hogar, a diferencia del deseo de embarazar para abortar. Entonces ella describe varios casos donde simplemente era el decir, está completa, soy un ser biológicamente fértil, lo demuestro embarazándome, pero no quiero llevar un hijo vivo. ¿Sí? Entonces sí tenemos que diferenciarlo. Y luego, con tu pregunta me hiciste pensar en el artículo de María Malizade de lo que ella llama el espacio psíquico no materno, donde tenemos cada vez, para romper nuestros propios prejuicios y los estereotipos de género,
de que efectivamente el único destino posible de la mujer es tener hijos, pues no. Hay mujeres y sobre todo en los tiempos que corren, cada vez menos mujeres desean, o menos parejas desean tener hijos. Por ejemplo, España tiene una tasa de fecundidad, creo que de 1.8. Ya ni siquiera el 2% para poder suplantar a los que se mueren, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Mariam? Que el deseo de el maternar puede ser en la docencia, en fundaciones, en crear cosas en el arte, en fin, todas las manifestaciones de la cultura pueden ser una forma de maternar, crear una pintura, ¿no? Crear un objeto maravilloso. Ahora, por ejemplo, si conocen la escultura de Luis Bourgeois de la araña, ¿no? Como símbolo de la madre, pues también es terrible y siniestra, ¿no? Por eso es tan importante saber cómo es la relación con la propia madre de la mujer en cuestión, y esto sí ya independientemente de si está o no está embarazada. A mí se me ocurría preguntarles a las dos, agradecerles también la participación y lo que fueron diciendo. Ahora también se habla de maternidades disidentes. Me gustaría, si tienen algo para decirnos respecto de las maternidades disidentes, porque a mí me parece que las cuestiones como que se van deslizando y que ahora, por ejemplo, hablar del deseo de hijo en una pareja homosexual es algo como que, bueno, ya lo tenemos aceptado, digamos. Es más o menos como la presencia de los homosexuales haciendo la formación analítica, que hace unos años esto hubiera sido impensado, y bueno, y ahora no lo es. Y me parece que ahora se ha corrido al tema de las maternidades y el deseo de hijo en las parejas trans. Sí. A mí me resultó muy, muy impresionante los otros días, buscando no me acuerdo qué, en YouTube, ver a una mujer trans varón con una pareja mujer dando de mamar a su bebé. Ajá. Y creo que esto abre, primero, como dice Teresa, nos pone en cuestión todos nuestros prejuicios y nuestros saberes adquiridos, que no necesariamente son prejuicios. Y me parece que abre un campo de investigación enorme, ¿no? Porque siguiendo la línea de lo que planteaba Teresa, lo interesante es cómo poder pensar las repercusiones de los embarazos y de las maternidades en las próximas generaciones también, ¿no? Entonces, bueno, les quería preguntar si tienen alguna posición respecto a esto que ahora se llaman las maternidades disidentes. Bueno, cuando te escuchaba, Cristina, recordaba a Rudinesco en su libro La familia en desorden. Hay una frase que me gusta mucho que dice, no importa la edad, no importa la raza, no importa el lugar geográfico, no importa el género, no importa el sexo, todos quieren hacer una familia, todos quieren tener una familia. Y en este sentido creo que va más allá del género y del sexo. Esa sería una primera aproximación a una respuesta. Bueno, en parejas homosexuales creo que ya desde los años 80 que vienen dándose nuevas parentalidades, como las llamamos, ¿no? Ahora, creo que dentro del campo de la disidencia sexual, yo coincido con lo que vos planteás, creo que hay mucho para investigar que va más allá de los cuerpos, lo que yo pensaría. Tiene más que ver con las funciones, como decía Teresa, ¿no? De hecho, en parejas heterosexuales, cisgénero, como se lo llaman,
También en muchos casos, por ejemplo, en casos en las familias en las que muere la madre, es el padre el que lleva adelante las tareas. Bueno, Kramer versus Kramer. Yo he investigado, no es el tema de hoy, pero he hecho una investigación sobre, mi tesis doctoral es sobre el deseo de hijo en los varones. Y en realidad hay cuestiones que van más allá del género, que tiene que ver con algo que llamamos maternal, pero que es una función de cuidado, de crianza. Digamos, y en este sentido creo que sí, que siempre me gusta traer el ejemplo de Kramer versus Kramer. Primero, que fue una película que impactó mucho. De hecho, fue muy impactante porque se veía a un hombre, padre de un hijo, sin un saber hacer. Que no sabía hacer las tostadas del desayuno. Esta escena del desayuno, y cómo, por eso digo, cómo la idea de la construcción de ese saber se da en un vínculo. Como cuando el hijo se cae, va corriendo como lo hubiera hecho la madre, digamos, como que va, es diferente, digamos, no está escrita a ser varón o ser mujer, sino que tiene que ver con una función. En este sentido, tiene más que ver con una construcción. Entiendo que no tengo experiencia en el campo de las disidencias, pero sí creo que el campo de la investigación abriría muchísimo para... Pero la posición es más la de Rudinesco, que es un deseo, va más allá, digamos, ¿no? Sí, sí, yo coincido contigo, Patricia, que es un deseo de tener esta familia, ¿no? Y que incluso si lo agrandamos al concepto de función familia de María Malizade, pues no sabemos cómo se va a conformar. Y yo ahí sí me quedo con, yo tampoco tengo experiencia de tener una persona trans en tratamiento, pero creo que me quedo con lo que nos decía Miquel Mise en la conferencia que nos dio cuando hicimos la jornada de COWAP en México, que decía, no sabemos. ¿Sí? Vamos explorando, vamos aprendiendo, vamos viendo cómo se va desenvolviendo, pero sí es una función más que un cuerpo y que una biología. ¿Sí? En eso hay que, y en ese sentido, como que si pensamos en el concepto de persona, pues todas las personas tienen derecho a todos los, ¿cómo se llama? Al respeto por su dignidad, por sus creencias, por todo, y el derecho a ser felices y a tener un desarrollo saludable. En fin, entonces tenemos nosotros, yo creo que va a ser ahora nuestro reto principal, esas maternidades disidentes. ¿Cómo las vamos a encarar? ¿Cómo las vamos a tratar? ¿Cómo vamos a ir aprendiendo? Porque, como dicen, por ejemplo, el libro de Beatriz Agrés y Eva Rottenberg de familias homoparentales, en fin, desde los 80 ya estamos como muy acostumbrados y con la aprobación legal de que las personas pueden tener hijos, adoptar hijos, estamos ya del otro lado. Lo nuevo ahora es estas maternidades disidentes, de las cuales pues vamos a tener que ir aprendiendo codo con nuestros pacientes. Gracias, Teresa. María Esther Odari. ¿Agregar algo? Disculpame, María Esther, que... Sí, quisiera agregar que ya en los 90, acá en nuestro país, en Argentina, hubo un caso muy conocido de una maternidad travesti, que es el caso Mariela, que había ahijado a unos niños y que le habían quitado la custodia, ¿no? Y que, digamos, trabajó mucho en ese caso Eva Giberti y consiguió que le dieran los niños, que le dieran la custodia. Y luego, es más reciente, un caso en Córdoba. Me acuerdo que cuando fue el Congreso Argentino en Córdoba, en una de las mesas surgió este tema, porque había habido un caso que sentó precedente de una mujer que había ahijado, digamos, a 3 niños, una mujer travesti, podemos decir, ¿no? Era un varón travestido en mujer, que si bien no está dentro de la disidencia, pero forma parte de, digamos, las identidades sexuales, de género. Y esta mujer, una de las psicólogas que estaba, de las psicoanalistas que estaba en el público, había sido la psicóloga que había trabajado con ese caso
y que había sentado precedente, porque los niños digamos, porque las tareas de cuidado las cumplía mejor que otra persona de su familia de origen. Y en este sentido podríamos decir que desde la transexualidad sí hay antecedentes en nuestro país desde el punto de vista legal, ¿no? Me parece que es importante. Sí, yo en el caso que encontré, si lo buscan, está en, no me acuerdo si en YouTube o en Instagram, hay todo un seguimiento del embarazo y de la lactancia y de esta pareja del interior del país, que bueno, lo menciono porque es público, digamos, ellos forman parte de una agrupación que se ven, que estudia y tienen como, me da la impresión, una especie de cooperativa o eso, ¿no? O grupo de sostén también. Pero no es solo criar hijos, digamos. Ella tiene un hijo, ¿no? Y creo que son mellizos. Pero bueno, me parece que abre un campo de investigación enorme. Y María Esther Odari quiere hablar. Sí, bueno, la verdad que las dos ponencias me parecen muy interesantes y de comienzo, cuando yo estaba escuchando a Teresa, de principio dije, uy, se está oponiendo a lo que trajo Tricia, y en realidad son ponencias diferentes, me parece, ¿no? Es decir, que cada una ha traído una parte muy importante de las investigaciones actuales. Creo que, es decir, a Teresa le preguntaría, porque me parece interesante esto de la crisis del desarrollo en embarazo. Entonces, una pregunta. La mujer que no tiene hijos, ¿cómo esta crisis del desarrollo se quedaría atrás en relación a una mujer que sí tiene hijos? Es decir, ¿podría superarlo? Porque vos trajiste después que había una regresión, una fijación durante el embarazo. ¿Cómo se tramitaría desde esta posición en la mujer que no tiene, digamos, que no desea o no tiene hijos? Es una pregunta, no sé si está. Y otra que creo que es importante, que sí, que muchas contestaciones no podemos tener hoy en día, porque a mí también se me hace la pregunta es que nosotros, digamos, fuera de los prejuicios y todo, un hijo puede estar en una pareja homoparental, es decir, bueno, una mujer que decide no tener una pareja y sí tener un hijo. Creo que dentro de 20 años, me parece, bueno, ver en las generaciones futuras todos estos cambios, bueno, cómo van repercutiendo. Esa es una. Y por otro lado, digamos, bueno, dejo acá, ¿no? Gracias, María Esther. ¿Contestar? Bueno, mira, yo lo que pienso es que, o sea, a mí se me hizo justamente como para tratar de responder a tu pregunta, el dividir como que o subdividir lo que sería las identidades. Entonces, haz de cuenta, de una identidad psicosexual, una identidad de género, una identidad generativa, que sería la que es propiamente la que ocurre cuando tienes la experiencia, vamos a decir, biológica de la maternidad, pero también esta identidad generativa la puedes obtener a través de maternar diferentes cosas. Ahora, de todas maneras, el mundo de los conflictos y las fantasías inconscientes está presente en todos y cada una de las personas. Entonces, cada una, el desarrollo va cursando por diferentes hasta lograr la identidad subjetiva, que ya sería como la síntesis de todas estas identidades. Ajá. Entonces va uno caminando por diferentes caminos, un poco como el concepto de las líneas de desarrollo de Anna Freud, ¿sí? Que tú vas viendo
Ahí a veces unas están más desarrolladas, otras menos desarrolladas, pero todas confluyen en tu manera única de estar en el mundo. Gracias. Me disculpan, tengo algunos comentarios de la gente que está en YouTube. Sí, Bien, Dolores Montilla saluda y dice felicidades, es un tema esencial para comprender la complejidad del embarazo y la crianza para prevenir patología y fomentar una mejor crianza y desarrollo del bebé y los niños. En el sentido de también resaltar la idea de la prevención, Alejandra Mazzone dice la prevención importante y necesario. Y después Ariadna Vázquez dice, excelentes exposiciones que plantean salidas hacia la complejidad para romper el pensamiento binarista y lineal. Las guías de Teresa Lartigué, ¿dónde se pueden conseguir? Muy bien. Sí, miren, las guías se las puedo enviar porque ya están transcritas, se las puedo enviar a Patricia y que ella las distribuya a las personas que lo soliciten. ¿De acuerdo? gracias, Teresa. Pues es Sí, que te quiero contar, Teresa, que nosotros, digamos, durante esta gestión, creamos como una subcomisión de la comisión científica que se llama Psicoanalistas en el Territorio. Y creo que el trabajo que vos describís justamente tiene que ver con eso, es decir, ¿qué hacemos con la formación psicoanalítica cuando estamos trabajando directamente en el territorio, en una maternidad, en sectores vulnerables? Es decir, ¿qué puede aportar el psicoanálisis? Así que si le envías las guías a Patricia, vamos a estar muy, muy contentos con eso. Gracias. Fíjate que les cuento una experiencia, o sea, yo empecé primero pues con el tratamiento psicoanalítico clásico, pero al tratar pacientes con patología borderline de la personalidad, me di cuenta de que realmente como que era muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, y en todas había una historia de maltrato y de abuso en la infancia, ¿sí? Como común denominador. Entonces dijimos, bueno, me voy a ir más atrás. Entonces estudié psicoanálisis de niños y adolescentes, pero entonces otra vez lo mismo. Los niños, sobre todo con madres que asustan a sus hijos, etcétera, etcétera, todas las características. Entonces, ¿qué? Me fui más atrás. Y entonces, por eso trabajé embarazo, porque es como el momento oportuno para que el nuevo ser se inserte de la mejor manera posible. Y sobre todo, por ejemplo, con personas con vulnerabilidad psicosocial, con pobreza, como son las que atendemos en el Instituto Nacional de Perinatología. Entonces, ¿cómo hacer para ir modificando un poco la historia de estas personas recibiendo todo este tipo de apoyos y conocimientos que tenemos pues desde hace más de un siglo? Gracias, esa es la idea, sí. Bueno, ¿pero algo más? Sí. Sí, quería agregar, mira, justo estaba pensando lo mismo, Cris, pareciera que trabajáramos juntas. Porque pensé otro punto de cruce y de intersección que tenía que ver con el tema de la ética. ¿No es cierto? Me parece que cuando pensamos lo digo más específicamente en relación, porque me gustó esto que trajiste, Patricia, lo de la pasión de hijo, y en esa compulsión está el borde de la ética con la ciencia. Y pensé ahí en los psicoanalistas en el territorio, en un diálogo con la ciencia para pensar cuál es el límite, cuál es el tope. En la mesa anterior estuvieron hablando de la biología y las intervenciones en relación al cuerpo, y me parecía muy interesante eso, ¿no? Como pensar el borde que trabajamos, o el punto de intersección, o el punto de cruce entre el psicoanálisis y la ciencia, con un imperativo. Se nombraba en la mesa anterior la película Oppenheimer, pero también la podemos pensar en cualquier lugar, ¿no? De la ciencia y sus no límites, y el psicoanálisis con una ética. Me parece que ahí tenemos un punto, ¿no? Y lo otro que le quiero agradecer en particular a Teresa
ambas, ¿no? Porque hay conceptos en psicoanálisis que suelen ser cuestionados o resistidos. Uno es la investigación, otro es el concepto predictivo, ¿no? Sí. Me parece que es un tema del cual yo creo que está advertida. La palabra guías, manuales, me parece interesante generar esa tensión de alguien como Teresa que ha investigado, que dice, y fui más atrás, y fui más atrás, y fui más atrás. Yo quiero ponerlo en valor para poder establecer un diálogo, inclusive con tensiones, con disidencias, con diversidades, pero que me parece que esta mesa promueve eso, ¿no? La posibilidad de decir, porque en el dulce montón estamos todos de acuerdo, pero en esto, como pensar, bueno, a ver de qué se trata. Así que les quiero agradecer a ambas. Gracias. Muchísimas gracias. Muy importante. Y además, mientras les interesa, y bueno, lo que se viene dando, también quedaba por fuera los aspectos tanáticos, que también están en juego, que digamos el concepto de pasión tiene que ver con tánatos, porque digamos son búsquedas sin freno, y ahí entra la ética del analista. En realidad la ética del analista tiene que ver con, digamos, bueno, la atención de sus pacientes, la escucha, y es muy difícil trabajar con la pasión en la transferencia, es muy difícil, porque hay que entrar en el remolino que implica la pasión. En ese sentido, no, digamos, la injerencia del psicoanalista hacia su función como analista, no en la posibilidad de intervenir. Pero sí creo que esto que estás trayendo tiene para mí como una, ¿cómo decirlo? Tiene que ver con la interdisciplina en el sentido de pensar también la ciencia. En general, en mi experiencia, eran pacientes que siempre encontraban algún, porque hay médicos que no lo hacen. Yo he tenido un caso de una pareja que consultó después de 17 tratamientos. 17. Entonces, siempre hay algún médico que les va a decir que sí. La mayoría dice que no. Digo, en este sentido, y no estoy en contra de la medicina, todo lo contrario. Lo que digo es que en todas las temáticas que hacen a la fertilidad y en particular a las técnicas reproductivas, el borde ético es sumamente importante, ¿no? Porque sobre esto cabalgan los deseos de los pacientes, ¿no? En este sentido, creo que por eso es importante investigar, digamos, y esto de repensar, como traía Teresa, ¿no? Tanto en la cuestión del embarazo como en la prehistoria, ¿no? Como digo, la prehistoria del niño, y en algunos casos esta prehistoria tiene, digamos, además de las identificaciones, cada mujer tiene una carga tanática muy importante. Sí, bueno, en ese sentido, una de las cosas que vos dijiste, lo dijiste así como al pasar, pero creo que es importante que sí, y creo que fue el cuestionamiento que pusimos sobre la mesa, si la maternidad, digamos, toma las características de un ideal absoluto y válido en todas las circunstancias y todas las mujeres, evidentemente es un ideal con un alto monto, vos decís, de lo tanático, ¿no? Bueno, esperamos que la mesa sirva para reflexionar. Teresa, si querés concluir con algo, ya vamos terminando. Exacto. Sí, nada más quería yo apoyar que en este tipo de tratamientos nos apoyamos en la pulsión de vida. O sea, todos tenemos ambivalencia, pero ¿qué hacemos? Y favorecer la pulsión de vida, ¿sí? Todo el tiempo, con las diferentes interpretaciones, confrontaciones, clarificaciones, pero siempre en apoyo a la pulsión de vida para un mejor maternaje en caso de que la persona así lo desee, ¿no? O sea, nosotros, ese es uno de mis postulados fundamentales trabajando con los primeros años de la vida. Gracias, Teresa. No, simplemente compartir. Trabajamos desde los comienzos de COAP.
pero también en la importancia de haber dejado abierto este espacio dentro de la Secretaría Científica para pensar en esto, ¿no? En otros bordes teóricos, en una mirada, un pensamiento crítico, ¿no? Creo que es muy importante porque está muy naturalizado. Sí. Bueno, gracias a todos. Gracias, Mariana. Disculpame que fue que nuestra coordinadora en redes. Gracias. Bueno, Gracias. nos Gracias vemos. y un placer muy Gracias, grande. Teresa. Gracias. Un gusto. placer. Gracias.